Ya vimos los pros y los contras del nuevo Código Penal aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora nos toca preguntarnos, como decíamos al principio, si el presidente Luis Abinader debe promulgar esta normativa que ha sido tan cuestionada sin hacer ninguna observación. Para debatir un poco este tema y entenderlo bien, tenemos al diputado José Horacio Rodríguez y también tenemos al senador Franklin Romero del PRM para que nos digan qué va a pasar en estos 6 días. Muy buenas noches a los dos. Franklin, ¿qué va a pasar en estos 6 días en la Cámara de Diputados? ¿Qué puede pasar? Muy buenas noches. Bueno, lo que puede suceder ahora es que la legislatura termina justamente el 27 de julio. Entonces, antes de ese 27 de julio debe de conocerse el proyecto. ¿Qué pasará? Bueno, pues si no hay ninguna observación de la Cámara de Diputados, inmediatamente es enviado al Poder Ejecutivo para su veta o promulgación. Vamos a hacer, José Horacio, vuelve otra vez la pelota a la cancha de ustedes. Tienen 6 días para revisar. En primera lectura, pues no le dio tiempo a eso. Hubo una marcha atrás y en la segunda lectura dijeron, bueno, pues vamos a comisión, vamos a poner esto mejor en contexto para que la gente no se queje. ¿Tu opinión sobre estos 6 días serán suficientes o siente que es solo para amortiguar un poco el golpe? Bueno, hay un poquito más de 6 días. Si vemos que la legislatura termina el 26, 27 de julio, nos quedan todavía como 2 semanas laborables, de lunes a viernes, porque eso sería el viernes de la semana de arriba. O sea que yo pienso que tenemos 2 semanas de trabajo en la que hay espacio para poder debatir, discutir, analizar y sobre todo ir directamente a aquellos artículos que han generado amplia controversia y que han sufrido modificaciones que no fueron el resultado de versiones anteriores que se habían consensuado, sino que incluyen temas que todavía faltan consenso por reunir. Este lunes tenemos vistas públicas, están convocados todos los sectores de la sociedad. Cualquier ciudadano o ciudadana que en este momento esté viendo este programa puede ir el lunes a las 2 de la tarde a la Cámara de Diputados, inscribirse en un listado y presentar su parecer ante la Comisión Especial para fijar posición respecto a este proyecto de ley de Código Penal. Bueno, eso significa que este código posiblemente, como nos acaba de decir el senador, aun cuando él es muy positivo, no se quede para esta legislatura. El riesgo, senador, de que en la próxima legislatura tengan también inconvenientes y sigamos sin un código penal moderno, ¿cuáles serían? Bueno, igual si el presidente llama a una sesión, vamos a decir, extraordinaria, pues también tendríamos unos cuantos días más. Eso también es posible. Pero si definitivamente se va a conocer sin ninguna observación, yo entiendo que sí va a pasar. Si hay una observación en la Cámara de Diputados, vuelve a nosotros y nosotros entonces tendríamos que conocerla inmediatamente e enviarla al Poder Ejecutivo. Bueno, José Horacio, tampoco es bueno como después de 20 años trabajando en este código 18, un tiempo que no se tiene bien estipulado, no sería bueno también de que se viera esta rapidez, sino que si hay que consensuar, como dices tú, pues entonces que se tome ya un tiempecito más, ¿no? O sería mejor que ya salir de eso y reformular algunas cosas más adelante. Mira, yo creo que no se trata de tener un código por tener un código. O sea, el país está funcionando y muchos de esos nuevos tipos penales que se contemplan en el nuevo código, aunque en el código vigente del siglo XIX no están expresamente tipificados, por la vía jurisprudencial se ha logrado perseguir esos delitos. Aún así tenemos que actualizar el código, pero lo ideal es que actualicemos un código a la altura de nuestros tiempos, que sea verdaderamente un paso de avance y que no signifique en muchos aspectos un retroceso como lo que se estaría planteando en alguno de los puntos, tal cual fue aprobado por el Senado de la República. La parte negativa de que no se pueda aprobar en esta legislatura y que se quede para la próxima es que en la próxima entra un nuevo Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados se ve ampliamente renovada y ellos tendrían que darse su propio tiempo para poder conocer desde cero ese código. No es el caso nuestro, que ya tenemos 4 años, que hemos leído muchísimas veces el código, lo hemos estudiado, lo hemos revisado, lo hemos analizado y que estamos en condiciones de poder ir directamente a esos puntos controversiales. Un nuevo Congreso tendría que iniciar su estudio de cero. ¿Por qué el senador Romero está tan positivo de que posiblemente se vaya sin observación? ¿Usted tiene alguna orejita o algo?
No, lo que sucede es que tanto la coordinadora de la Cámara de Diputados como del Senado, pues reunieron y buscaron la razón por la que no fue aprobado en la Cámara de Diputados cuando nosotros aprobamos anteriormente. ¿Y por qué fue? Se vieron algunas Por- observaciones y esas observaciones se conocieron justamente que fueron las que presentó el senador Rogelio Genao. Entonces, con esas observaciones aprobadas en el Senado, entendemos que en la Cámara de Diputados pues no habrá más, no le van a dar más largas realmente. Bueno, la Siempre ley- Yo te habrá, puedo siempre decir, habrá, Nuria, por qué fue que no se aprobó. Ok, siempre por habrá favor. alguien que no esté de acuerdo, como es normal, pero la opinión nuestra es que ya debemos aprobar este código con todo. Yo no estoy de acuerdo con algunos artículos, pero sí estoy de acuerdo en la gran mayoría de los artículos. Entonces, si lo aprobamos, todavía hay tiempo para que el Tribunal Constitucional pueda dejar fuera del código algunos artículos, pero no el código per se. Ok, entiendo. Parece que es una línea, José Horacio, que va directa a que eso sea aprobado con lo mínimo. Entonces, por qué fue que tú dices que se mandó a comisión? ¿Cuáles puntos? No, la razón por la cual, lo que expresa el senador Romero, de que se identificó la razón por la cual el código no se aprobó la última vez que pasó por la Cámara de Diputados, es porque protege que ninguna persona pueda ser discriminada en base a su orientación sexual. ¿Qué significa esto? Que no se le pueda a una persona por ser gay, a una mujer por ser lesbiana, negar, por ejemplo, el acceso a un servicio de salud, a un servicio de Ese es educación, un grave error, y que sí. no se le pueda negar por ese motivo. Y lo que se han puesto de acuerdo es los sectores más conservadores del país, es para que si bien en el artículo 185 del código no se puede discriminar a nadie ni negársele el acceso a un derecho como la salud, como la educación, por su edad, por su opinión política, por su religión, por ser hombre o mujer, por su ideología, sí se le podrá dar un trato diferenciado por su orientación sexual porque se le sacó ese concepto. Y fue el único que quedó fuera. Y ya entonces ellos entienden que tienen el consenso para aprobar su código que mantiene al país en el siglo XIX, en la medida en que permite discriminar a las personas que pertenecen a las minorías Pero la en nuestro idea es país. que lo van a introducir para que eso no se quede acéfalo. ¿O lo van a introducir por discriminación? La versión que aprobó el Senado sacó esa parte y ya se entiende que puede pasar por la Cámara de Diputados. Pero ese no es el único tema problemático. Ese código permite ejercer violencia contra niños y niñas en el seno familiar de manera impune. Ese código que aprobó el Senado revive las jurisdicciones penales militares que habían sido superadas con la aprobación del Código Procesal Penal que estableció la universalidad de la jurisdicción penal ordinaria para civiles y militares. Ese código establece impunidad para los partidos políticos y para las iglesias si cometen delitos, porque no van a ser penalmente responsables. Entonces es un código que nos mantiene en el siglo XIX. Nubia. Bueno, pero José Horacio, no pretendas que todo eso se va a eliminar. Ciertamente yo pienso, como dice el senador, que posiblemente eso se vaya logrando nuevamente después con alguna revisión del código que sería más apropiado. ¿Tú no crees que eso sería más apropiado? Eso no es tanto, estamos hablando de 5 o 6 artículos de 419 que tiene el código, o sea que no se trata de un gran No, pero no trabajo. es solo la corregir cantidad, eso. es ponerse de acuerdo el problema. Pero nada, vamos a esperar estos días que faltan para ver cómo se comporta la Cámara de Diputados con este nuevo código. Gracias a ustedes por haber participado brevemente en esta discusión. Gracias. Buenas noches. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.